Bienvenidos a este nuevo webinar que hoy organizamos de la mano de HP y José Luis Díez me acompaña como especialista en soluciones de movilidad dentro de HP. Y bueno, el objetivo de hoy es contaros los nuevos retos a los que nos enfrentamos cuando desplazamos nuestra oficina de trabajo al entorno doméstico, ¿no? Se abren unos nuevos retos en materia de seguridad y hoy veremos, José Luis nos contará de primera mano cómo afrontar estos retos y de la forma más segura, ¿no? Antes de nada, es un webinar especial que hemos organizado con mucho cariño para vosotros y sobre todo queremos que sea divertido y que sea interactivo. Por lo tanto, os recomiendo que os descarguéis la aplicación Kahoot, ¿de acuerdo? La podréis ver, por ejemplo, Apple Store o el terminal que tengáis, si es Android, o bien abriendo un segundo navegador web, si tenéis doble monitor, y introduzcáis el PIN del juego que estábamos viendo en la pantalla, en la cual vamos a ir viendo a lo largo de la presentación toda una serie de preguntas muy relacionadas con el contenido que estamos presentando y a la finalización el que más rápido y mejor acierta las preguntas que formulemos pues será obsequiado con una docking que me parece muy interesante para sobre todo estos espacios de teletrabajo que están transformando en nuestro día a día, ¿no? En la oficina. Sin más, oye, muchas gracias por vuestra asistencia y le cedo la palabra a José Luis. Adelante, José Luis, buenos días. Hola, buenos días a todos. Os doy un par de minutillos para ir registrándoos mientras comenzamos, ¿vale? Voy a volver a poner en pantalla el proceso de registro, que yo creo que será la mejor opción para no perdernos y poder ver cómo empezar. Entonces, dadme un segundo que salgo de pantalla, voy hacia atrás y lo vuelvo a lanzar porque si no tenéis Kahoot instalado, que he visto que no había nadie inscrito, no vais a poder seguir el curso. Entonces, es simplemente esto. Si os abrís una pestaña de navegador con kahoot.it en un navegador en la segunda pantalla, ya os pide meter directamente el código PIN, que es la solución más rápida. O bien, si hacéis como decía Pedro y tenéis Kahoot ya descargado en el teléfono móvil, pues metéis el código. Entonces, si lo hiciéramos, por ejemplo, a través del segundo navegador, pues lo único que tenemos que hacer, como vais a ver aquí, es me abro kahoot.it en el navegador, lo llevo a esta segunda pantalla que os decía y entro y entonces me pide poner mi email de correo. Lo que pasa es que no vamos a identificarnos, vosotros no vais a, vuestro email no se va a ver en la sesión, solo se ve este nombre genérico que genera automáticamente la aplicación, ¿vale? Entonces, con esto ya estaríamos preparados para poder conectarnos y empezar a jugar. Entonces, este es el usuario de prueba que he generado yo, que por supuesto yo no voy a ganar, ¿vale? Lo único que necesito es que entréis, por favor, en kahoot.it con el código PIN 353-2890 y a partir de ahí podáis introducir el código y entonces iremos jugando, porque vamos a ir lanzando preguntas acerca de cómo es el teletrabajo y esas preguntas nos van a permitir el poder determinar, por un lado, el grado de seguridad que tienen vuestras organizaciones en el teletrabajo y, por el otro lado, vamos a poder tener también la opción de poder ganar que con este docking HP que sortea Ansys, bueno, sortea no, que se lo da al más rápido, ¿vale? Automáticamente y ya con esto vais a poder entrar. Entonces, no obstante, si alguno de vosotros os unís más tarde, lo único que hay que hacer es entrar y podéis uniros sin más. Entonces, comenzamos. Y os lo pongo a pantalla completa. Entonces, como os decía, para el teletrabajo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a comentar? Y lo primero de todo, pues es presentarme, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde HP por vuestras empresas en teletrabajo con movilidad? Mi nombre es José Luis Díez, soy el consultor de movilidad empresarial para el canal de HP, soy además HP Education Ambassador y como os decía, estáis viendo en la parte de abajo, si alguno acaba de llegar a la sesión y Sergio, si alguien más ves que se va uniendo a la sesión, le recuerdas que con abrir kahoot.it en el navegador de cualquier otro dispositivo que tenga, va a poder unirse al juego y contestar las preguntas. Entonces, lo primero no es una pregunta puntuable, sino simplemente una pequeña encuesta. Me gustaría que me pusierais en vuestras palabras, en el dispositivo que tenéis, cuáles las palabras que asociáis
a un producto de alto rendimiento, ¿vale? Como es un equipo profesional, un equipo de movilidad, en diferencia de los equipos domésticos, ¿vale? Entonces ya hemos votado 3 personas, nos quedan 40 segundos, vamos a ir viendo las palabras que cada uno de nosotros vamos poniendo y que asociamos a un equipo profesional, que es la diferencia del doméstico, porque si alguno de vosotros sois profesionales en vuestras empresas y os encargáis de la adquisición de dispositivos, una cuestión que vemos siempre es: he visto una oferta en el MediaMarkt, he visto una oferta en el Corte Inglés o en cualquier otra gran superficie. Y lo que no terminan de entender otros directivos es que los equipos profesionales tienen una cierta diferenciación con los domésticos que va más allá de las especificaciones, ¿vale? Y que creo que es importante recalcar. Vamos a ver vuestras contestaciones. La primera, durabilidad, por supuesto, potencia, seguridad, fundamental, y fiabilidad. ¿Eso quiere decir que los equipos domésticos no son fiables o durables? Sí lo son, pero para el uso de trabajo que se tiene en el domicilio. Máquinas que no están pensadas para salir de casa más que en vacaciones o en fin de semana. Mientras que un equipo de movilidad para trabajar todos los días, pues cuando acabe esta situación anómala pues, y volvamos a una cierta normalidad, pues nos moveremos con él en coche, en tren, en avión, estará dándole el calor en verano, el frío en invierno, la atmósfera, etcétera. Todos estos elementos son los que queremos trasladar como diferenciaciones de los equipos profesionales. Ahora, ya pregunta para vosotros, rápida. ¿Cierto o falso? ¿Creéis que vuestras empresas son tan seguras como antes de teletrabajar por el COVID? ¿Vale? Se nos acaba el tiempo. Solo uno ha pensado que siguen siendo o son tan seguras como eran antes de teletrabajar. Y este es uno de los puntos paradigmáticos que vamos a ver ahora. Y vamos a explicar por qué creemos todos que son más inseguras, ¿vale? Aunque aquí Honest Seal va por delante, que es el más rápido en acertar la respuesta correcta. Como os decía, el por qué es porque necesitamos mantener a los empleados productivos y seguros, necesitamos tener los dispositivos y los datos protegidos, pero el problema es que ahora nos encontramos con que tenemos que securizar no una localización o 2 o 3 como antes, sino la casa de cada empleado. En una encuesta que se hizo en esta web, en openvpn.net, se veía que al menos 1 de cada 3 negocios han sufrido una brecha online, que el 90% de los trabajadores remotos encuestados no se sienten seguros. Y además que piensan que las políticas de seguridad para la situación actual del COVID no están actualizadas. Las razones de todo ello, pues fundamentalmente estas que veis aquí. La primera es que en el puesto de trabajo la seguridad no es adecuada y ahora analizaremos por qué. Lo segundo, la limitación de recursos que tenemos y sobre todo la falta de experiencia en mantenernos seguros en los puestos de teletrabajo. Lo tercero son las soluciones anti-malware, que son prácticamente desconocidas. La gran mayoría de los usuarios piensan que con un antivirus pueden ir a Internet sin sufrir ningún riesgo. Por último, la falta de conciencia de seguridad en el teletrabajo, y ahora analizaremos qué significa esta falta de conciencia. Y por último, la falta de visibilidad por parte de la responsabilidad de IT de vuestras compañías acerca de cómo se encuentran los routers de los empleados domésticos teletrabajando y sus infraestructuras. Por supuesto, estáis invitados en cualquier momento, si queréis, a abrir el micrófono o escribirme a través del chat si hay algún punto de los que estáis viendo sobre los que queréis que hablemos. Pero, ¿cómo hacer más seguro trabajar desde casa? Pues en HP hemos publicado un artículo en el garaje, ¿vale? Que la tenéis aquí el enlace, y esta presentación os la haremos llegar, donde hablamos de 5 aspectos. El primero de ellos, concienciar a familiares y menores. El segundo, minimizar el riesgo de acceso. El tercero, proteger el dispositivo, el dato y la identidad. El cuarto, utilizar una suite segura, bien Microsoft 365 u otras que tengan la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, del INCIBE. Y por último, utilizar dispositivos de seguridad resilientes. Estos son los elementos que van a resumir el eje de la presentación que quiero haceros en los próximos minutos. Entonces, el primer elemento importante, como os decía, es concienciar a la gente con la que vivimos y a nuestros trabajadores. Porque no es lo mismo darles un dispositivo seguro que utilizarlos de forma segura. Y pongo un ejemplo.
No sé si estás por aquí, Pedro o Sergio, que vosotros sé que podéis abriros el micro y contestarme. Porfa, si os abrís, así... Venga, Pedro. Estoy aquí. ¿Para ti un Volvo es un coche seguro? Sí, diría que Sí, sí. ¿no? Que sí. Vale. Ahora, ¿y un Volvo circulando en dirección contraria por una carretera, te parecería una forma segura de conducir? Lógicamente no. ¿Vale? Entonces, cuando traducimos el security y el safety, ¿vale? Yo creo que, Pedro, esto es algo que le pasará a muchos clientes. Cuando lo queremos trasladar a nuestros compañeros, no terminan de entender esa diferencia. Yo creo que el ejemplo del coche es muy importante, que no basta cómo lo que tengas, sino cómo lo utilices. Y yo creo que esto sí que lo puede trasladar, ¿verdad, Pedro? Totalmente, claro que sí. Entonces, son tan importantes los dispositivos que demos y las herramientas que tengamos como si conseguimos o no transformar la forma en que nuestros compañeros trabajan y utilizan estos dispositivos. Por eso debemos trabajar en ambos ejes y, por ejemplo, esta presentación espero que sea al menos el embrión para poder trasladar ese cambio que necesitamos en el teletrabajo en los usuarios. Y esto es por algo que ocurre, que es lo que se llama la escalera del aprendizaje, que se utiliza en ambientes educativos, y es que el problema que tenemos es que nuestros compañeros y a veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que no sabemos en términos de seguridad de teletrabajo. Entonces, si nos conectamos, por ejemplo, si está por aquí, Sergio, anda, ábrete el micro, que te voy a preguntar a ti. Esto va a ser fácil. A ver, cuéntame. ¿Tú te conectarías desde un teléfono móvil en un supermercado o en una gran superficie utilizando una wifi que se llamara wifi gratuita para algo de trabajo o en conectarte al banco? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eres consciente de que esa wifi gratuita probablemente esconda algún tipo de amenaza o por lo menos no te lo vas a jugar. Entonces, esa es la diferencia entre la inconsciencia y la consciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hablar de seguridad en el trabajo es hacer ver, ser conscientes del cambio que tenemos que introducir. Gracias, Sergio, por contestarme. Entonces, una vez que lo hacemos, pasa un momento en el que ya ni siquiera lo pensamos, en el que trabajamos de forma totalmente inconsciente, que es cuando llegamos al nivel 4 y el 5 de dominio, donde, por ejemplo, pues mi compañera Lali, que también me está escuchando, es capaz de conducir mientras está yendo de camino a algún sitio y con su maravilloso manos libres que tiene en el vehículo ir contestando a las preguntas que le va haciendo Pedro pues, para algún producto, servicio o solución que le demandáis en un SIS. Entonces, este modelo es el que estamos intentando hacer ver que tenemos que introducir a través de dispositivos que nos ayudan a protegernos para que sin que tengamos que hacer un esfuerzo consciente nos están protegiendo para que en esta fase entre la 1 y la 2, cuando es más sencillo cometer errores, pues haya algo que nos está ayudando y nos, pues como el profesor de tu escuela, evita que cometas un error grave, ¿vale? Y ese modelo lo vamos a traducir a medida que hagamos formación de uso, como lo que es esta propia sesión. ¿Cómo conseguir ese conocimiento? Pues primero, recomendando a nuestros empleados en teletrabajo que se lean periódicamente las recomendaciones de la Oficina de Seguridad del Internauta, un organismo público español donde nos habla de cómo proteger el smartphone y, por ejemplo, blindarnos y tener buenas prácticas de seguridad, porque el smartphone se conecta sí en casa, quizá no, Sergio, como nos ha dicho, en la red wifi que te ves en el supermercado, pero en casa sí que conectamos el smartphone a la wifi. Entonces, si nos bajamos una aplicación insegura, a través de la wifi puede infectar al equipo de empresa que está conectado teletrabajando. Otros son las amenazas de redes sociales y, por último, ayudar a nuestros menores, a los menores que conviven con nosotros en familia, que también utilizan los servicios de Internet que tenemos en esta familia, a trabajar de forma segura. Entonces, aquí tenéis un enlace que es cómo ser seguro en Internet a través de una dinámica de videojuego en pantalla. Van a poder tomar decisiones sensatas y decidir qué cosas son seguras que pueden hacer en Internet y cuáles no. Con eso hemos visto la primera parte, que sería la concienciación de familiares y menores. Ahora vamos a hablar acerca de cómo minimizar el riesgo de acceso a Internet, tanto en las Wi-Fi como con las VPNs. Entonces, cuando tengo que teletrabajar de forma segura, uso el PC y elegid la respuesta que creéis que es la correcta. ¿Vale? De la empresa, pero conecto la VPN después de conectar la Wi-Fi de casa. Utilizo el PC de la empresa, pero no me conecto con los datos del móvil. Perdón, me conecto con los datos del móvil, no a la wifi casera.
Me conecto con el PC de casa, pero utilizo un escritorio virtualizado para trabajar, o el de empresa con la wifi que usa la familia. ¿Vale? Yo creo que ya habéis contestado todos. ¿Vale? Y aquí es la primera cuestión que os decía. ¿Cómo separar esto? Las respuestas correctas es un PC de empresa conectando el VPN aunque estés en la wifi de casa, o bien si utilizas un PC de casa pero tienes un escritorio virtualizado, porque son las únicas formas de minimizar el riesgo que suponen los otros usuarios que comparten la red wifi con nosotros. Si utilizo el PC de empresa pero me conecto a la misma red wifi sin ningún tipo de restricción ni separación con el resto de integrantes de mi unidad familiar, si uno de ellos sufre un ataque, estoy abierto a también sufrirlo e infectar al equipo de empresa. ¿Vale? Y si me conecto con los datos del móvil y no utilizo la wifi de casa, también, porque aunque es más difícil hacer un ataque cuando yo estoy conectado a través de los datos de telefonía móvil 4G, porque están encriptados, eso no quiere decir que no sea posible. Se puede hacer un ataque man in the middle, que se llama, y estándonos pues, cerca de la antena donde se encuentra un directivo, poder atacar e interceptar la conectividad de datos que estén usando. Entonces, solo las opciones de un escritorio virtualizado con las conexiones VPN utilizando la wifi de casa nos van a permitir trabajar de forma segura. En cuanto a qué más elementos tenemos de recomendaciones para esto, tenéis aquí las recomendaciones del INCIBE. ¿Veis? Tenéis el enlace donde lo he sacado y es utilizar dispositivos corporativos, porque es más probable que en las pymes, pequeñas, medianas y medianas grandes empresas tengamos un dispositivo de empresa que nos han puesto para trabajar y que no utilicemos los entornos domésticos porque no tantas empresas tienen entornos virtualizados de escritorio con temas de VDI. Por supuesto, utilizar contraseñas robustas y doble factor de autenticación, y luego redundaré en este elemento. Tener actualizados los sistemas operativos, utilizar evidentemente Windows 10 con las últimas actualizaciones y, por supuesto, como os decía antes, conectarnos a redes Wi-Fi privadas, y una Wi-Fi de casa es privada en la medida que levanto la VPN. Por eso también se nos recomienda conectarlos utilizando estas soluciones de VPN, que si no tenéis, hay soluciones tanto individuales como corporativas que los compañeros de Nunsis os pueden ofrecer para complementar el dispositivo seguro que HP ofrece. Otros elementos importantes para la conexión segura. Bueno, que sea segura y que funcione. Antes hablaba con Sergio y me estaba comentando cómo en la época más dura del confinamiento soluciones de videoconferencia como Teams o Zoom habían sufrido por el volumen tan alto de crecimiento que había habido. Entonces, por eso os he puesto aquí una primera recomendación es tener un ancho de banda suficiente para teletrabajar. Entonces, ese ancho de banda son 600 kilobits. Es el mínimo que nos pide tener. ¿Cómo sabemos qué ancho de banda tenemos? Pues en el PDF que os voy a pasar tenéis el hiperenlace a este test de velocidad de una web segura que no depende de ningún fabricante y os va a dar una medida de velocidad. Otra recomendación, ¿vale? Y esta es muy interesante porque la he descubierto en las últimas semanas, es que vuestros equipos para trabajar con Teams o con Zoom tengan procesadores con 4 núcleos, ¿vale? Eso quiere decir que para poder hacer teletrabajo, videoconferencia de forma diaria y pues bastante tiempo al día, sin problemas, es importante que tengáis equipos Core i5 desde la 7ª generación, que ya tenían 4 cores hacia arriba. Los equipos con Core i3 van a poder teletrabajar, pero en el momento en que le pidamos hacer una imagen de vídeo, como yo estoy haciendo ahora, y os estoy hablando a vosotros, van a sufrir porque los Core i3 solo tienen 2 cores y en este tipo de trabajo van a verse estresados y podemos sufrir esto que hemos visto con algunos compañeros conectados en videoconferencias, que el sonido como que se para y dejamos de entenderles o se producen ruidos en la línea. A veces, teniendo un buen ancho de banda, por ejemplo, pues la gente me dirá, pues yo tengo una DSL de 30 megas, más que suficiente. El problema no es este, es que estamos conectados por Wi-Fi, ¿vale? Y por Wi-Fi el infierno son los demás, porque el resto de redes Wi-Fi que tenemos alrededor en nuestros domicilios, cuando estamos teletrabajando, suponen un problema de colisiones. Entonces, una primera forma de eliminar esto es resetear el router por la mañana, es decir, apagarlo y volverlo a encender. Incluso mejor, si no tienes conectados sistemas de alarma a él, pues por la noche lo apagas,
y lo vuelves a conectar por la mañana y encima ahorras un poquito de energía eléctrica. Por eso os pongo aquí un consejo que es por cable mejor que por wifi. Entonces, si podemos conectar nuestro equipo de teletrabajo corporativo de empresa directamente al router porque estamos cerca con un cable de red, un cable LAN, nos vamos a dar un mejor rendimiento, vamos a tener una mejor percepción del teletrabajo y va a ser este más seguro, porque además no pueden interceptar nuestros datos de wifi. Si no es posible, porque como os pasa, por ejemplo, en mi caso, el router está en otra habitación, pues entonces lo que he hecho ha sido lo que os he puesto aquí, poner un adaptador de Powerline, un adaptador que utiliza la red eléctrica que tenemos en el domicilio, te dan dos elementos, uno lo colocas cerca donde está el router y allí le pones un cable de red que va al router y el otro elemento lo pones en un enchufe que tengas donde tienes el portátil y el monitor con el que estés trabajando. Y entonces a través del cableado eléctrico vamos a tener un poco menos de rendimiento, pero vamos a conseguir una cosa que con el wifi no podemos asegurar, que es la latencia. Si estamos muy lejos del router por wifi, se produce una latencia, un tiempo que se tarda en que nos lleguen los datos. Y entonces lo que hace el router automáticamente es bajar la velocidad. En cambio, si estamos conectados por el cableado eléctrico, aunque el rendimiento no sea tan bueno como con el cable de red directo al router, no tenemos ese problema de latencia. Pero me diréis, oye, pues ahora no tengo un Powerline y pues no tengo previsto en el presupuesto ponerle uno a todos los empleados. Perfecto, pues tercera opción. Utilizar la red Wi-Fi 5G de gigahercios, ¿vale? No estoy hablando del 5G de los teléfonos móviles, sino la que nos dan los operadores telefónicos. Mira, os enseño aquí la mía, ¿vale? Que se llama 5G con el operador que yo tengo. Entonces, de esta manera, así conectado, estoy trabajando en la banda de los 5 GHz. Entonces, si mi distancia hasta mi router no es más de 10 metros, y en mi caso son escasamente 4 detrás de la pared de pladur que tengo que separar habitaciones, consigo una mayor velocidad directa que si estoy conectado a 2,4. Además, en 2,4 se conecta el portátil de los menores que vivan con vosotros. Están las interferencias de la mayoría de las wifi y portátiles de la gente que vive a vuestro alrededor. Y las interferencias de los microondas. Sí, de los microondas. Trabajan también en la red de 2,4 GHz. Entonces, si os conectáis a la Wi-Fi 5, es como si os vais por una ruta, una vía de la autopista que solo utilicéis vosotros en casa. Entonces, mi consejo es, si no podéis hacer las dos primeras opciones de cable, utilizad el Wi-Fi 5G o en Movistar lo llaman el Wi-Fi Plus, el nombre de la Wi-Fi que os dan, Plus, solo para el equipo de trabajo. Y de esta manera garantizáis más velocidad y además estáis en una red separada en la que minimizar el riesgo del resto del tráfico de los integrantes de la familia. Otro elemento fundamental es, por favor, que los teletrabajadores cambien la contraseña y el nombre de la red Wi-Fi que les ha puesto el operador. No mantener tantos como, pues, por ejemplo, veréis aquí en mi hogar, a mi alrededor, gente que sigue manteniendo el Movistar y lo ha puesto tal cual y el Movistar C298. Si buscas en internet el aparato que está moviendo Movistar con este tipo de código SSID, te dan automáticamente cuál es la contraseña por defecto de administración de ese router y podrías entrar, conectarte a él y poder monitorizar las comunicaciones de esa persona, que a lo mejor es un directivo de Repsol o de la Autoridad Portuaria de Valencia o de lo que sea, ¿vale? Y en este enlace os he puesto cómo de una forma sencilla un usuario puede cambiar estos elementos. Y por último, lo que os decía, el segundo elemento, utilizar un VPN. Entonces aquí tenéis otro artículo de tanto VPNs de suscripción por software como VPNs corporativas para todos los empleados de una compañía que en un SIS os pueden proporcionar. Visto esto, no sé si hay alguna pregunta, voy a mirar aquí en el chat, creo que no tenemos ninguna, o sí. Vale, entonces, simplemente os pido disculpas si en algún momento el chat o he colocado alguna opción errónea, pero sí que os digo, si tenéis alguna pregunta me lo decís en el chat y la veríamos. Ahora, ¿cómo proteger el acceso a dispositivos de datos de Internet? Pues os pregunto, ¿utilizáis vuestro email de trabajo como usuario en otras aplicaciones o servicios web? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la gran mayoría habéis puesto que no. ¿Vale? Pero
Otros han puesto sí, pero además de la password uso otro factor de autenticación. ¿Y por qué esta la considero la correcta? Porque la mayor parte de los usuarios son la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, lo que se va a hacer es utilizar el mismo usuario, el mismo correo electrónico que tenemos de empresa, sobre todo si son apps y servicios que se utilizan para trabajar. La gente no va a crear usuarios con emails personales para aplicaciones que puedan utilizar para trabajar, como Moodle en el caso de la universidad u otros elementos. ¿Cuál es la solución correcta? O Amazon, por ejemplo. Pues utilizar otro factor de autenticación. Si se utiliza otro factor de autenticación, vamos a conseguir que el usuario minimice el riesgo de olvidar usuarios o de utilizar usuarios sin nivel de riesgo, sino que lo que debemos hacer es utilizar un segundo factor de autenticación. Entonces, ese factor de autenticación puede ser en el caso de los dispositivos biométricos o en el caso de las aplicaciones o servicios web, simplemente instalar en el teléfono móvil aplicaciones de segundo factor de autenticación robustas, como pueda ser, por ejemplo, Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que nos permiten automáticamente poder tener todas estas aplicaciones y aunque utilicemos una contraseña, ¿vale? Común, esa contraseña común no sea suficiente para poder acceder al sistema. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ya os digo, aquí podemos ir y si tenéis algún usuario que tenga dudas de si ha sufrido algún riesgo del tipo que os decía y que no esté utilizando el segundo factor de autenticación, si vais a la web haveibeenpwned.com y metéis la dirección de correo electrónico que queráis, veréis si alguno de los servicios web que habéis utilizado ha sido hackeado. Por ejemplo, en mi caso, yo con la cuenta de movilidadcanalhp.com me registré en Edmodo, que es una plataforma de Moodle pues un poco más de pago, y sufrieron hace un par de años una brecha en la que compartieron usuarios y contraseñas. Por eso decimos que las password como tal están muertas. Quizá es muy estricto por mi parte decir que me da igual que pongas o no la contraseña. Lo que quiero decir es que, vale, ponle una contraseña, pero que la contraseña no sea el único factor de autenticación, porque antes o después la van a robar, hasta el punto incluso ya que hasta la propia Microsoft te dice que no le pidas a la gente cambiar la contraseña cada 45 días, sino que como las contraseñas que la gente utiliza, o bien son una palabra de algún familiar, nombre de algún familiar, o bien utiliza contraseñas relacionadas con fechas de cumpleaños, o bien utilizan siempre una misma raíz de contraseña y luego cada cierto tiempo, cuando el administrador de IT les obliga, le añaden un número. Con lo cual, entre 80 y 90% del tiempo las contraseñas van a ser hackeadas. Entonces, el consejo en general es, vamos a obligar a los sistemas que además de la contraseña haya que meter un PIN, que haya que poner que esté el teléfono móvil presente o bien que haya que reconocer biométricamente al usuario. ¿Vale? Para que la contraseña no sea una puerta única y exclusiva y suficiente para poder entrar a los datos y a los dispositivos. Por eso hablamos de la biometría. Si vuestra compañía es grande, el tema de la biometría puede parecer farragoso porque habría que hacerlo equipo a equipo. Por eso HP da gratuitamente un elemento que se llama el MIC, que es un cliente de HP Security Manager que te permite con el System Center de Microsoft poder activar para todos los equipos HP, tanto de sobremesa como portátiles, el reconocimiento biométrico y obligar a que haya más de un factor de autenticación a la hora de conectarnos. De esta forma podremos definir estos factores y políticas endurecidas. Otro elemento, si no tenemos equipos monitores o portátiles con reconocimiento facial, pues es tener lectura de huella, que lo tenemos en todos los portátiles profesionales de HP, Notebook y EliteBook como una opción que se puede pedir, o bien podemos, para aquellos puestos de trabajo que ya están y con un coste mínimo, para gente que todavía no toca reemplazar el equipo, le podemos proporcionar este ratón que estáis viendo, que solo con una lectura de huella nos va a permitir, además de la contraseña, poder entrar al dispositivo. Por eso, pregunta, ¿falso o cierto? Si todos los PCs y portátiles de la empresa tienen antivirus de pago, ¿estamos seguros en Internet? ¿Qué opináis? Totalmente de acuerdo, ¿vale? Tener un antivirus solo te protege contra los virus. Y lo que vamos a ver ahora es otras amenazas que están disponibles y en marcha en los entornos
que ocurren en Internet. ¿Cómo son esas amenazas? La BIOS. Cada vez hay más malware, todo ese tipo de software que navegando por Internet puede infectar el equipo y que está esperando a que el ordenador reinicie para poder instalarse en esas primeras líneas de código en negro antes de que arranque el sistema operativo. Bien, pues el único hecho cierto es que HP tiene el único sistema resiliente, es decir, que no solo avisa al usuario de que le han infectado la BIOS, sino que le dice, por favor, cierra todo lo que estás haciendo, vamos a reiniciar el equipo, vamos a borrar esa BIOS infectada que está en el firmware y desde una bóveda segura, con un elemento de hardware, ¿vale? No es un tema de software, sino que lo que se compra es un chip de hardware donde en esa bóveda segura se guarda una copia de la BIOS correcta, limpia, que reescribe la BIOS que ha sido infectada. De esta manera garantizamos que estas amenazas que ocurren en otros fabricantes que simplemente son capaces de detectarlos, los usuarios, sin saber muy bien lo que está pasando, que os acordáis, la escalera consciente e inconsciente, pues llega un momento en el que sin darse muy bien cuenta les avisan, oye, un momento que tenemos que reiniciar y a partir de ese momento vuelve a tener navegación segura. Esto va más allá y ocurre no porque los antivirus no estén funcionando, sino porque cada vez los usuarios que son el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad de vuestras empresas, al navegar pueden ser infectados. Tanto si porque ellos van a sitios que no deben, como si simplemente navegando en sitios comunes de noticias o que les parecen que son correos u otros servicios que han sido hackeados, creando una web que parece de confianza, les infectan los dispositivos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la ecuación que recomendamos en HP es, por ejemplo, el dispositivo con HP con el Windows 10 Pro actualizado más el navegador Edge, porque el propio navegador Edge ya nos está dando un índice a través de navegador muy alto de control. Pero ¿qué ocurre? Que a veces ni siquiera eso es suficiente. Entonces puede haber componentes corruptos, puede haber banners de publicidad que llevan a sitios que infectan el dispositivo, o puede haber sitios enteros que nacen de forma maliciosa y a los que llevan correos personales de los empleados que abren en nuestros equipos corporativos. Entonces, en ese caso nos infectarían, a no ser que teniendo dispositivos como los que HP nos entrega a través de cualquier equipo que tenga Core i5 o Ryzen 5, tengamos la herramienta SureClick. SureClick, ¿qué es lo que hace? Nos permite abrir cualquier enlace web o cualquier archivo adjunto en un contenedor virtual. Es decir, sin que el usuario sea consciente, crea una micromáquina virtual. Entonces, en el momento en que va a un sitio donde hay un nivel de riesgo, como hay este contenedor que lo está separando del sistema operativo, evita la infección. Y en el momento en que cierres el clic de la ventana, el malware se ha ido, sin que ni el antivirus se haya siquiera enterado de qué es lo que ha ocurrido. Por eso os pregunto, ¿creéis que abrir un email con un archivo adjunto desde una cuenta de correo personal no supone un riesgo en los PCs de empresa? ¿Vale? Y en eso, ¿veis? Estamos todos de acuerdo, que es totalmente falso. ¿Vale? Los archivos adjuntos son un riesgo. Entonces, hace tiempo se intentaba que los usuarios pues se encargaran de no abrir o no poder ni siquiera acceder a los correos personales. Creo que todos nos hemos dado cuenta que en una situación de trabajo esto no es factible. Entonces, lo que hemos de hacer es conseguir que tengan un uso sensato del nivel de riesgo, pero algo que les proteja a la hora de abrirlos. ¿Vale? Y eso es lo que buscamos con los equipos de HP, que damos una herramienta gratuita, ¿vale? Repito, totalmente gratuita, cuando compras un equipo HP, que te da el SureClick, este elemento que os decía, que nos va a permitir abrir los archivos adjuntos de forma segura. Porque el usuario recibe de media 16 correos electrónicos malévolos al mes, ¿vale? En sus cuentas personales. En las cuentas corporativas muchas menos, porque para eso están los sistemas de firewall y de seguridad que probablemente le habéis pedido a Anunsys. Pero de aquellos que abren esos correos malévolos, que todavía sigue habiendo empleados que lo hacen, el 66% del malware siempre se ha instalado a través de un correo electrónico malicioso. Es decir, esto es un riesgo grande. Entonces, de esa forma, a través del correo, se va al sitio web malicioso y desde ahí se infecta el equipo. Y terminas infectando a toda la red de equipos con los que están conectados. ¿Qué ocurre? Que, ¿cómo consigo
que mis usuarios sean conscientes de qué enlaces son seguros y de cuáles no lo son. Y os voy a hacer la pregunta a vosotros, en la siguiente. Aquí tenéis 3 ejemplos de correos que llegan adjuntos. Uno es un correo legal. El segundo y el tercero son malos, ¿vale? No os voy a decir cuál es cuál. Ahora os pregunto, pero me tenéis que decir, con la experiencia que tenéis, ¿en qué correo abriríais si es que abriríais el correo adjunto que os ha llegado y el enlace que os está poniendo en cada uno de ellos? ¿Veis? Hay distintos hiperenlaces. ¿Vale? Pues ahora tenéis aquí la pregunta. De los 3, ¿cuál abriríais? ¿Izquierda, centro o derecha? ¿Vale? Entonces ya veo que habéis contestado todos. ¿Vale? Pues el izquierdo es el que es el correcto. ¿Vale? Es el correcto el izquierdo. Y simplemente porque es el único que nos está diciendo el nombre del cliente, ¿vale? No hay errores de dígitos, etcétera. Pero, en serio, ¿vosotros creéis que los usuarios en general tienen tiempo para ser tan detallistas de llegar aquí? No. Lo que va a pasar es que les va a llegar un correo de su entidad bancaria, de Hacienda, que están llegando esta semana o la semana pasada, de algo que dice ser la Dirección General de Tráfico porque tienes una multa sin pagar, y no recuerdan, por la razón que sea, que ni Hacienda, ni Correos, ni la Dirección General de Tráfico mandan emails y pinchan. Entonces, aunque les digamos y les demos cursos donde les enseñemos cómo poder determinar si un elemento puede ser seguro o no adjunto, al final el nivel de riesgo es muy alto. ¿Cuál es la solución? Lo que os decía. Por un lado, SureClick, que va a poner esos archivos adjuntos, si son PDFs, Excel, PowerPoint y Word de trabajo, que nos lleguen adjuntos, en un contenedor seguro para poder garantizar que los abrimos de forma segura y que no nos infecta. Y por otro lado, otra herramienta que viene gratuitamente en todos los equipos EliteBook y en la gran mayoría de los ProBook, y también en de los EliteDesk y de los ProDesk de sobremesa, que se llama SureSense, que es una herramienta de inteligencia artificial que en los primeros 10 milisegundos de apertura de un archivo adjunto, ¿vale?, va a determinar si su comportamiento va a ser anómalo y por tanto lo pone en cuarentena, o si va a ser correcto y se va a ejecutar de una forma segura. Y ambos servicios son gratuitos de por vida en las máquinas que a partir de que tengan un procesador Core i5. Y de esa forma creo que podemos garantizar con dispositivos HP cómo tener un acceso seguro con contraseñas multifactor y elementos además de seguridad en los datos y la identidad. Ahora, en cuanto a la suite, pues solo deciros que, por ejemplo, Microsoft 365 cumple con la categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad, que tanto a nivel privado el INCIBE como a nivel público el CCN determinan, y van a garantizar que nuestros datos estén seguros en la nube y con los que vamos a poder hacer copias de seguridad. Por cierto, un consejo. Si tenéis OneDrive, ¿vale?, muchos usuarios todavía tienen OneDrive, pero no tienen todos sus archivos seguros. Lo único que hace falta es irnos aquí a la pestaña Configuración, irnos a la pestaña Copia de seguridad de OneDrive. Entonces, de esta manera, dándole a administrar copias de seguridad, los archivos que los usuarios tienen en el escritorio, en los documentos y en las carpetas de imágenes que están fuera de OneDrive, también se van a copiar de forma segura en el entorno, ¿vale? Y van a poder tenerlos securizados utilizando esa suite de Office 365 que vuestras empresas están pagando para ellos. Por último, y con esto acabo, deciros que en HP podemos ofreceros esta seguridad porque no solo trabajamos con y desarrollamos cada día equipos que sean seguros y que sean gestionables y por tanto se mantengan seguros, sino que hace ya unos años compramos una empresa llamada Bromium, que eran líderes en seguridad en software, para poder desarrollar herramientas de Deep Learning y poder ofreceros cada vez más seguridad. Por eso, os pregunto, ¿creéis que todos los PCs y portátiles, tanto de HP y otros, tienen el mismo nivel de seguridad? Bien, está claro que no. Entonces, cuando nos pidan comprar equipos, lo único que tenemos que hacer es acordarnos que además
de la CPU, la memoria RAM, etcétera, tenemos que preguntar qué nivel de seguridad tiene que tener ese dispositivo en función de los datos que va a manejar, porque eso nos va a mover a irnos a un equipo más seguro que tiene biometría, que tiene todo lo que os decía, un Core i5 para poder tener SureClick y tener SureSense, que un equipo pues con un Core i3 de un coste mucho menor para un puesto de trabajo que no requiere nada de seguridad porque se utiliza todo a aplicaciones ya securizadas. ¿Vale? Entonces, este es el portfolio de HP. Entonces, para que veáis que ni siquiera necesito hablar de la competencia para dejar esto claro, los equipos como las series 200 y 340 en portátiles y los equipos como los sobremesas de las series 200 de HP no tienen estas medidas de seguridad. Solo desde las series ProBook hacia la derecha y desde los ProDesk hacia la derecha incluimos estas características de seguridad. Lo único que tienen seguro las series 200 y 340 es que tienen el sistema operativo Windows 10 Pro, con lo cual puedes poner en marcha el BitLocker para cifrar los datos del disco duro, y el segundo elemento es la garantía que por lo menos te permite reparar el equipo. Pero ya está, ahí se acaba todo el nivel de seguridad que tienen. ¿Por qué los tenemos en la gama de PCs comerciales de HP? Pues porque lamentablemente hay un grupo de usuarios que no valoran estas características de seguridad aún y que compran solo por precio. Entonces, normalmente son usuarios que trabajan pues, desde casa, muy poco a poco, en entornos de profesiones liberales y buscan pues, un dispositivo asequible con un mínimo de seguridad. Para ellos están. Pero, por favor, no dejéis que en vuestras empresas se compren estas máquinas ni sus equivalentes de otros fabricantes, porque lo que necesitamos en un entorno de teletrabajo son herramientas de seguridad de la BIOS, del disco duro, etc. Ahora, ¿creéis que todos los portátiles de los directivos deberían tener esta característica? Os pongo un vídeo. La característica que vais a ver ahora en el vídeo de YouTube, ¿vale? ¿Creéis que la deberían tener o no? Entonces, lo veis aquí en pantalla. La característica se llama SureView y cuando la tienes activada, si alguien viene por un lado tuyo o estás en un transporte público, como veis, la pantalla se deja de ver automáticamente, tanto por la izquierda como por la derecha. Y la gran ventaja es que solo puedes activar o desactivar a voluntad, simplemente dándole una tecla. ¿Vale? Entonces, este es el SureView. Ojo, no está en todos los dispositivos de HP, pero sí en algunos de los equipos que están en Top Value y en la gran mayoría de las máquinas, tanto ProBook, ya desde las series, si no recuerdo mal, 600, pero en todos los élites se pueden pedir los EliteBook con esta característica de SureView. Entonces, esta es la opción. Por supuesto, que no lo ves correctamente, tienes la opción de poder incrementar el brillo para tú, que estás delante de la pantalla, lo puedas ver sin ningún género de problemas. ¿Vale? Creo que ya habéis contestado todos. ¿Vale? Y esta es la respuesta correcta. ¿Ves? El filtro físico, aquellos usuarios que lo utilizan, se deja de usar después de la semana. Y porque aunque tengamos un filtro físico, ya os digo, en el momento en que te mueves de un lado a otro, vas en un viaje, abres el portátil en una cafetería, hay un estudio publicado que la gran mayoría de los usuarios dejan de usar el filtro físico y dejan de ser conscientes del riesgo de que alguien les vea las contraseñas o datos sensibles. Entonces, simplemente, para acabar, en los equipos de HP, de las series que os he enseñado, tenemos la seguridad por defecto, tanto en ProBook y ProDesk, como en EliteBook y en EliteDesk, con estos servicios. Pero, si tenemos máquinas anteriores de HP o de otros fabricantes, también se pueden hacer seguras añadiendo un software que se llama SureClick Pro, ¿vale?, que se compra como un servicio, como una ampliación de garantía y que nos va a dar esta opción. E incluso compañías que tienen un nivel de seguridad más alto, a nivel corporativo, tienen la opción incluso de poder comprar un servicio mayor donde hasta puedan delegar la gestión de la seguridad del puesto de trabajo, que se llama Proactive Security. Por mi parte, la última es una encuesta, no una pregunta para ver quién gana la docking, sino ¿conocéis a alguien que haya sufrido un ciberataque? ¿Alguien cercano? No directamente, pero sí alguien conocido de un amigo, o no a nadie. Ahora ya habéis contestado todos. ¿Veis? Entonces, como veis, la gran mayoría ya conocemos a alguien que ha sufrido un ciberataque. Entonces, cuando vayamos a adquirir un dispositivo para el teletrabajo, utilicemos este conocimiento, esta pregunta, para recordar
que es necesario tener la dimensión de la seguridad patente a la hora de adquirir el equipo. Por mi parte, poco más. Creo que ya os he contestado todo lo que os quería decir. Simplemente permaneced seguros y solo nos falta saber quién ha ganado, que es el usuario Fabulous Tiger. Si Fabulous Tiger, Pedro, te escribe en el chat, pues ya sabes quién es, o si no te lo digo yo a continuación. Perfecto. Voy a repasar si hubiera alguna pregunta. Creo que no. Pero bueno, si algún concepto... Mira, hola. Vamos a ver. Entiendo que Fabulous Tiger es Josep, puede ser. Sí, eso es. Pero yo os digo que yo os lo voy a confirmar luego porque por temas de protección de datos... Sí, vale, simplemente... puedo... Por eso he dicho simplemente el nombre de pila, ¿vale? Está... Eso es, no quiero poner su dirección de email en pantalla en un vídeo que se emite por internet o que queda grabado. Genial. Pues enhorabuena al agraciado. Nos pondremos en contacto personalmente con él para hacerle llegar esta docking. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Yo creo que José Luis nos ha dado unos tips muy interesantes y muy importantes en los tiempos que corren, sobre todo por los aspectos de seguridad, que nos van a ayudar a la elección del dispositivo adecuado y cómo securizar nuestros accesos hacia nuestra empresa, ¿no? Sí, como decía Pedro y Josep, es cierto que estamos en una coyuntura difícil por la enorme demanda que está habiendo de dispositivos, sobre todo portátiles. Correcto. Pero como habéis visto, incluso cuando a veces hay que comprar una máquina para mañana y no puedo tener la máquina que me gustaría por temas de seguridad, hay opciones como el SureClip Pro o la opción Proactive Security que se pueden ofrecer conjuntamente con una máquina, por ejemplo, como pueda ser el HP 340S, que ya os decía que no tenía opciones de seguridad y nos va a permitir tener más seguro a los usuarios. Eso sí, tienen que ser equipos que tengan un Core i5 porque todo esto va a correr como una capa de software por encima y va a consumir recursos. Pero bueno, os he prometido que acabamos a 45, nos hemos ido 2 minutos. Creo que más o menos hemos ajustado el tiempo para lo que teníamos puesto y por mi parte, pues poco más y daros las gracias a todos por vuestra atención y por estar ahí, que es difícil un día de trabajo. Muchas gracias, José Luis. Y yo voy a aprovechar, que creo que no lo he hecho al principio, facilitaros mis datos de contacto. Soy Pedro Zaldívar, mi email es pedro.zaldívar@nunsis.com. Para todo lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Muchas gracias a todos y lo dicho, gracias, José Luis. Adiós.